más saludos fraternales a ti que acompanhas nuestros coloquios espíritas. Es una satisfacción inmensa estar aquí hoy y contamos con Janaína Minelli, nuestra amiga, compañera de jornada espiritista, que es actual presidenta del Centro Espírita María Domingo Soler de Barcelona, España, y secretaria de la Federación Espírita Española, conferenciante y divulgadora de la doutrina espírita. Y nuestro querido Sergio Thyssen, que es doctor en medicina, en la especialidad de cardiología y licenciado en física. Es cofundador y presidente de varias instituciones espíritas en Brasil, miembro efectivo del Consejo Fiscal y Superior de la Federación Espírita Brasileña. Esto no está más, ¿no? Esto. Y es un divulgador y conferenciante muy activo por todos los países del mundo. Muy bienvenidos los dos. Agradecimientos a los asistentes, todos vosotros que estáis acompañando y a los amigos que están compartiendo esta emisión. Buenas tardes, buenas noches, gracias Carlos. Bienvenido Sergio, Janaína, es un placer contar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar con un texto que nos puede servir de inspiración, ¿no? Siempre empezamos con un pequeñito texto. Este es un poquitín largo, pero creo que viene como muy al caso, ¿no? Empieza con una pregunta. ¿Tiene el espiritismo absoluta necesidad de la ciencia terrestre? Y es una respuesta de Emmanuel, ¿no? En el Consolador. Y dice, esa necesidad de ningún modo puede ser absoluta. El concurso científico es siempre útil cuando procede de la conciencia esclarecida y de la sinceridad del corazón. Todavía importa considerar que la ciencia del mundo, si no desea continuar en el papel de cómplice de la tiranía y de la destrucción, tiene absoluta necesidad del espiritismo, cuya finalidad divina es la iluminación de los sentimientos en la sagrada mejoría de las características morales del hombre. Como digo, esto viene en el Consolador de Chico Xavier y Emmanuel. Y bueno, tengo que confesaros que antes de empezar la grabación ya estábamos envueltos en la dinámica del coloquio, ¿verdad? Y la pregunta que lanzábamos al aire, que no estaba estipulada, ¿no? Estábamos hablando, como todos sabemos, el espiritismo es ciencia, es filosofía y es religión. Y para algunos de nosotros, primero es ciencia. ¿Es cierto que eso primeramente es ciencia, Sergio? Muy bien. Yo creo que debemos considerar, queridos, antes muchas gracias por la oportunidad. Es un gusto inmenso de podermos estar juntos en este coloquio, ¿no? Pero me gusta siempre mirar con equilibrio los tres aspectos mencionados, ¿no? Pero nosotros debemos recordar que en los fenómenos de las mesas turnantes, ¿no? Allan Kardec pudo como que estudiar aquellas cosas muy distintas de lo que había hasta entonces y de una ciencia de observación nosotros tenemos hoy y hasta 166 años la doctrina de los espíritus acá en este mundo, ¿no? Entonces, debemos considerar muy bien el aspecto científico de la doctrina espírita, que claro, como todos ustedes estudian y conocen, tiene a ver con la mediunidad, tiene a ver con el hecho espírita. Y por lo tanto, el espiritismo también es como que una importante realidad de ciencia de observación. Pero claro, tenemos la cuestión filosófica y la cuestión moral, que claro también son muy importantes. Es como que la ciencia pudiera abrir las puertas para el pensamiento filosófico y las consecuencias morales. Porque no podemos olvidar que el mundo es este,
la realidad de nuestra humanidad, las necesidades de evolución espiritual, moral, que es el más importante. Entonces, es como que la ciencia es fundamental, pero para que podamos llegar a el aspecto que va permitiendo como que la nuestra evolución individual y colectiva de toda una humanidad de muchos mil millones de personas y nosotros acá con las mismas necesidades. Muy bien, excelente, Sergio. Vamos a ver. Nosotros tenemos la segunda pregunta, Janaína. Pero me vas a dejar meter cuchara en la primera, ¿no? ¿Sí? ¿Tú quieres hablar alguna cosa de la primera? Puede hablar. Quiero, sí quiero, porque yo creo que hay palabras que tanto sirven para alejar a algunas personas como a acercar otras, ¿no? Porque según cómo vivamos estas realidades, son realidades muy personales, como por ejemplo cuando hablamos de religión, ¿no? Manuel antes ha dicho, es ciencia, es religión y es filosofía. Para mí, el espiritismo no es ni religión ni ciencia, es una doctrina filosófica con implicaciones morales y empíricas. Empírico porque hay evidencias físicas, evidencias demostrables que a través de una observación criteriosa se puede estudiar. Entonces, una persona que se dedica a la ciencia y aplica un método científico puede llegar a dedicarse a estudiar al hecho espírita, ¿no? Como decía Sergio, de una manera científica. Y en el siglo XIX, sí, cuando se estaba codificando la doctrina espírita, también estaba organizándose el contexto científico y Allan Kardec, como un hombre educado de su época, un hombre culto, un pedagogo, y que también quería participar de los movimientos de organización de la ciencia, pues le da al espiritismo esta vestidura científica que yo creo que fue muy importante para que se asentara y que después tuviese, ¿no? el valor que nosotros creemos que tiene. Pero nosotros, los espíritas, en general, no nos dedicamos a la ciencia en el sentido científico, ¿no? Como hay neurocientíficos, como hay personas que hacen investigación en laboratorio. Nosotros vivimos el espiritismo como una doctrina filosófica. Tiene implicaciones morales que algunas personas lo pueden llegar a vivir de forma religiosa, pero que no es necesario. Nosotros no tenemos que llegar a esta palabra si no queremos. Si queremos, sí, porque es una experiencia personal. Pero para mí es esto, una doctrina filosófica con desdoblamientos morales e implicaciones empíricas que se pueden llegar a estudiar de forma científica. Muy bien, lógicamente, para ser ciencia y no pseudociencia, hay que ser un conocedor de la metodología de la ciencia del mundo. Porque si no se hace pseudociencia diciendo que se está haciendo ciencia. Y esto compromete al espiritismo, ¿no? Hay que tener respeto por este aspecto científico del espiritismo, como o codificador lo tuvo desde el principio, como Janaína llamó la atención, ¿no? Muy bien, Janaína. ¿Y el espiritismo y la ciencia son conocimientos que se contraponen? ¿Se puede ser espiritista y científico a la vez? ¿Cómo puede ser eso? Para mí, ¿no, Sergio? Se puede ser científico y espiritista a la vez. Incluso yo que no soy de ciencias, cuando escucho a personas que son científicos y espíritas, cuando hacen sus conferencias, pues es un gozo, ¿no? Es realmente para disfrutar, escuchar a personas que comprenden la física cuántica en profundidad, personas que comprenden la medicina y el funcionamiento del cuerpo humano, personas que comprenden la neurociencia y cómo la mente humana llega y dónde llega la ciencia, ¿no? Entonces, escuchar a estas personas hablar y conociendo, aunando sus conocimientos espíritas y científicos realmente es algo impresionante. ¿Dónde se ve la contradicción? Las personas que con unas creencias limitantes piensan que la religión es
espiritismo y nosotros que sabemos que el espiritismo se basa en hechos absolutamente naturales y no extraordinarios, sobrenaturales, simplemente son hechos naturales que son observables, sabemos que a partir del momento de que estos hechos son una realidad, pueden y deben ser objeto de estudio de los científicos que tengan la mente abierta, porque así como hay personas con creencias limitantes, también hay científicos con una visión muy cerrada de lo que puede llegar a ser la ciencia. Cuando se aunan estos dos conocimientos, realmente es un goce escuchar a estas personas, como es un goce escuchar a mi amigo Sergio. Querida, gracias, querida. ¿Yo puedo hablar un poquito? Sí, por favor. Por favor. Muy bien, yo también concordo, creo que es muy lindo tu charla, tu habla. Entonces, yo no puedo de nuevo dejar de valorar la idea del espiritismo como el consolador prometido por Jesús. No podemos olvidar de la realidad de este mundo, de las nuestras dificultades evolucionarias. Estamos acá hace tantos milenios y ainda tenemos tantos problemas de una relevancia, de una importancia extraordinaria, que como que dificultan la evolución de la humanidad, de cada persona, de cada alma, de cada ser encarnado, de cada desencarnado, en términos del reino de Dios, de la felicidad, de una libertación. Y entonces me gusta la idea de que todo es importante, los tres aspectos, pero debemos considerar mucho conciencia sin tanto conocimiento científico, la propuesta de Jesús para la humanidad. De una cierta forma, el espiritismo es Jesús más cerca de nosotros de nuevo para nuestra evolución, progresión moral. Entonces, claro que el aspecto científico del espiritismo es muy importante. Para que tengan una idea, como médico, yo tengo el espiritismo y la práctica mediúnica en ayuda a pacientes muy sufrientes, muy enfermos. Los casos más complicados, complejos, llegan para nosotros presencialmente en la casa espírita, por WhatsApp y por Messenger, por email, ¿no? Porque la ciencia médica convencional, académica, no pudo llegar a una sanación, a una mejoría de cada caso, ¿no? Entonces, medicina es una ciencia importantísima. Está con nosotros hace 6 milenios, desde un determinado médico egipcio, Imhotep. Pero aún tenemos gente enferma, epidemias, pandemias y tantas cosas, como cáncer, problemas cardiovasculares, problemas de salud mental. Entonces, creo que debemos buscar ciencia espírita, filosofía espírita, pero muy como que interesados en el Evangelio de Jesús, para que podamos ayudar a la gente que sufre. Otro aspecto, yo soy físico, pero yo antes de buscar la formación académica como físico, ¿no? Con maestría, inclusive en la área del magnetismo, yo era médico antes, continúo médico siempre, creo que desde niño, ¿no? Pero la física es la madre de las ciencias. Yo juego, Dios es físico. Todos que tienen una idea mejor del universo, del diverso, del multiverso,
y de los detalles de la pequeña realidad de un planeta como la Tierra, teniendo la física, podemos ayudar. Entonces, cuando yo me acuerdo de buscar conocer, porque la física, como la madre de las ciencias, es como que la que va a permitir una idea mejor de la realidad acá, pero lejos, en todo el universo. De tal manera que como madre me ayudó y me ayuda hasta hoy en la sanación, en aspectos de mediunidad, aspectos de ideoplastia, aspectos de movimientos, de campos magnéticos, de moléculas, de átomos, de partículas subatómicas, que tiene a ver con cuerpo físico enfermo, sadio también, como tiene a ver con el perispíritu, pero también tiene a ver con una idea del alma, del espíritu inmortal. Entonces creo que no necesitamos tanto de aislarnos los tres aspectos. Creo que una mirada de integración, de inclusión, de como que una fraternidad entre los tres aspectos, porque no podemos olvidar la prioridad de cada uno de nosotros, que es Jesús, Evangelio, adelantamiento moral. ¿Qué importa si yo tengo una idea muy buena de mecánica cuántica, de teoría de la relatividad? Yo tengo, pero yo tengo que cuidar de mi realidad, pero también al mismo tiempo de la realidad cerca. Y lo más que sea amplio este deseo de cuidar por amor a la sociedad, a la familia, a la humanidad y al universo. Entonces, es una visión integrativa que me gusta, porque si yo voy aislando, yo puedo incluir y excluir personas por causa de sus tendencias, pero mismo cada uno es hijo de Dios. Y si estamos acá, todos necesitamos de ampliación de horizontes, de conocimiento, pero mucho más de sentimientos, de fraternidad, de compasión, solidaridad, que son las virtudes enseñadas por los buenos espíritus, los benefactores en el altiplano, en nombre del Maestro Jesús. Mami pregunta a Sergio, ¿no? Es la 3. Ah, sí, es cierto. Disculpa. Y la verdad que cuando a veces nos perdemos en las palabras, ¿verdad? Porque cuando afirmamos que es ciencia, tenemos que, obviamente no es la ciencia terrestre vulgarmente conocida, ¿no? Sino a lo que tendemos. Y cuando hablamos de religión es exactamente lo mismo. Obviamente el espiritismo no es una religión al uso, una religión, porque antes hice esa afirmación, ¿no? Pero entendiendo que como espiritistas entendemos, ¿no? Que es una religión, pero en el sentido más profundo, más filosófico del término. De hecho, no es una religión materialista como las que conocemos, ¿no? Y bueno, vamos a la pregunta, Sergio. Hay universidades en las que se estudia teología, ¿no? Esa disciplina que se encarga de la naturaleza de Dios y de sus atributos, así como del conocimiento que tiene el ser humano sobre la divinidad. ¿Acaso crees que en un futuro se podrá implantar cursos o estudios de espiritismo a nivel universitario? ¿Qué piensas? ¿Yo? Sí, Sergio. Perdón. Sí, queridos. Muy bien. Para que tenga una idea, yo voy a utilizar el ejemplo de la medicina. Entonces, en la pregunta número 3, hablas de futuro. Yo puedo decir con un cariño y una gratitud, un amor, que estos aspectos ya van siendo examinados en las universidades. ¿Por qué? No que tengamos un curso de espiritismo como estudo sistematizado de la doutrina espírita,
como por la Federación Espírita Brasileña o Española, donde sea. No es una cosa de un curso como que completo, muy amplio sobre el espiritismo, pero no va a ser así. Va a ser de acuerdo con la progresión de la realidad y de las necesidades. Entonces, miren qué lindo. Yo viajé hasta muchos países, ¿no? Por causa de medicina, por causa del espiritismo y también por causa de la física. En congresos y actividades doctrinarias. Y entonces, por ejemplo, en las mejores universidades y facultades de medicina del mundo, hoy tenemos disciplinas, materias de espiritualidad, sea Harvard Medical School, sea Universidad Federal de Río de Janeiro, sea Cambridge University en London. ¿Por qué? Porque hay todo un adelantamiento de la ciencia. La ciencia evoluciona en etapas progresivas. A veces se puede mirar saltos cuantitativos, cualitativos en las materias o los contenidos de la ciencia de un modo general. Pero en medicina, si yo, para que tengan una idea, si yo voy a el más importante sitio de internet de medicina de todo el mundo, de toda su historia, de medicina, y yo pongo, por ejemplo, espiritualidad en este sitio de busca que se llama NIH, National Institute of Health, PubMed, de Publications in Medicine. Yo tengo, cuando pongo espiritualidad, 70,000 artículos para estudiar. Si yo pongo una expresión, por ejemplo, espiritualidad y salud en inglés, yo tengo 28,000. Yo voy a quedarme todo el tiempo estudiando. Si yo pongo, miren, oración en medicina. Si yo pongo forgiveness, perdón y medicina. Si yo pongo compasión, empatía, que son aspectos generales, afectivos, emocionales, de sentimientos, pensamientos, ¿no? Pero que son muy relacionados a la espiritualidad, ¿no? Y es un cambio de la medicina, es un avance para médicos que son médicos de judíos, indianos, brasileños, mexicanos, cubanos, americanos, españoles, de tal manera que estamos mirando todo un proceso de adelantamiento que empezó con el tiempo de la codificación en la mitad del siglo XIX. Tuvimos avances, adelantamientos de la psicología, psiquiatría, el surgimiento de la física moderna, ¿no? De diciembre de 1900. Y entonces estamos mirando toda una progresión. Entonces, hoy yo estoy en el hospital, en la terapia intensiva, con un paciente muy enfermo, con riesgo de vida, y yo estoy con la familia, el paciente en coma, en oración, con toda la equipe médica, el equipo. Si yo tengo un paciente que va a hacer una cirugía cardíaca, el cirujano que no es espírita, reúne todos en el ambiente del centro cirúrgico, ¿no? Quirófano, ¿no? Para una oración antes de la inducción de la anestesia del paciente, para que él esté consciente que estamos todos amorosamente, independiente de ser espírita o no,
El cirujano cardiovascular no es espírita. Y yo estoy ahí porque el paciente es mío. Yo tengo responsabilidad. Entonces miren este avance, ¿no? De la progresión. Entonces podemos pensar que para más adelante, por causa de la fuerza de los contenidos doctrinarios espíritas, de los postulados espíritas, es claro, es como que posiblemente, ¿no? Inevitable que vamos tener en las universidades. Y yo pienso antes, para los niños, para los jóvenes, para las escuelas convencionales, no escuelas espíritas, de la pedagogía espírita, escuelas de una forma general. Nosotros vamos a tener espacio progresivamente para los contenidos espiritistas, mismo que no vamos a utilizar como que rótulos o denominaciones que son, claro, más típicas en el movimiento espírita. Entonces, es muy lindo que podamos tener como que una expectativa hermosa, porque este es como que algo de la programación espiritual para la humanidad. Estamos hablando de Kardec, estamos hablando de Emmanuel, de Chico Xavier, estamos hablando de Gabriel Delany, de Camille Flammarion, estamos hablando y mucho de León Denis, de Amália Domingo y Soler. Todos ellos están como que cerca, buscando como que nos ayudar para que podamos progresar del punto de vista espiritual, moral, para que no tengamos más tantos problemas de enfermedades, de guerras, de violencia, de conflitos, de abortos inducidos, de suicidios y así por delante. Disculpe se me entusiasmé. Muy bien. Yo creo que está muy bien, ¿no? Está bien puesto, es esto mismo. Pensamos muy similar de esta forma, Sérgio. Va a llegar, los asuntos ya están, como has dicho, en las universidades, ¿no? Muy bien. Ahora, Janaína, y también Sérgio puede ¿no? Decir, ¿conoces fenómenos que el espiritismo haya descubierto con anterioridad a la ciencia y que posteriormente hayan sido corroborados por esta última? O sea, por la ciencia. Sí, yo tenía esperanza que Sergio fuera a contestar esta, porque... Pero yo sí, bueno, no sé, la verdad es que yo no sé, no conozco ningún hecho que realmente el espiritismo se haya avanzado a la ciencia, ¿no? A mí me maravillan varias cosas, algunas de las cuales Sergio ya ha mencionado. La que más me maravilla es la conversación entre Calderaro y André Luis en el libro En el Mundo Mayor, que es un libro psicografiado por Chico Xavier, dictado por André Luis, ¿no? Y en esta conversación, Calderaro, que es el instructor de André Luis, le está explicando a André Luis, pues, estos 3 niveles del cerebro humano, ¿no? Nos habla un poco de este primer nivel, que nosotros podemos llamar el cerebro límbico, ¿no? De las conquistas más primarias de los seres humanos, de los impulsos, ¿no? Más primarios. Después habla de un segundo nivel de este cerebro y lo compara a un castillo, ¿no? Que son las conquistas actuales, y habla de una zona frontal del cerebro, que serían los lóbulos frontales, que habla de ellas como esta conquista futura, ¿no? Esta necesidad de elevación de los seres humanos, ahí donde está su potencial divino y ahí donde hay conquistas que buscar. Entonces, esta conversación me maravilla, porque sí que fue un libro escrito en 1945, Chico Xavier no era un hombre de ciencia, ni mucho menos, ¿no? Escribió libros maravillosos, pero era un hombre con una formación bastante sencilla, y hoy día, cuando tenemos
conocimiento como neurociencia, como tantas otras cosas que están ahí en el ojo del huracán hoy día en la ciencia, pues la base de todo esto, la comprensión de estos tres aspectos no estructurales de nuestro cerebro, pues yo lo encontré ahí y me pareció muy lindo. Después, me parece también que todo lo que se está descubriendo ahora mismo en la epigenética, que es una ciencia relativamente nueva, en los últimos 20 años, yo creo que son los años en que la epigenética está desarrollándose, ¿no? Más, toda esta cuestión de que los seres humanos pueden cambiar su cuerpo físico, ¿no? Sin que tengan que ocurrir cambios estructurales en el ADN, la manifestación de este ADN, sin que estos cambios sean estructurales más básicos, pues esto también me parece muy interesante y ya viene desde todos los libros de André Luiz, de alguna manera nos vienen a explicar que nosotros, según la actitud que nosotros tenemos, según nuestro campo mental, según nuestras palabras, las emociones que nosotros cultivamos en la vida cotidiana, podemos en gran medida influir en nuestro bienestar, en nuestra salud. Y gran parte, bueno, incluso Emmanuel en uno de los libros psicografiados por Chico Xavier nos llega a decir que un 95% de las enfermedades de los seres humanos derivan realmente de desequilibrios psíquicos. Entonces, ahí una vez más, ¿no? Veo esta confirmación de los postulados espíritas, de lo que nos explican en estas novelas divinas que son las de André Luiz, pues con la ciencia más puntera que tenemos hoy día. Y aparte de esto, hay cuestiones como, por ejemplo, la reencarnación, que tampoco fue una invención espírita, ¿no? Nosotros sabemos que la reencarnación era una creencia que ya desde los Vedas ya estaba ahí en los libros considerados sagrados por la humanidad, pero los espíritus vienen a reafirmar esta realidad entre nosotros. Pues uno de las personas científicas, ¿no? que se han dedicado al tema, el señor Jan Stevenson, se ha dedicado mucho, pero también ha recibido muchas críticas en el medio científico, porque hay científicos que todavía no consideran que sus afirmaciones sobre la reencarnación, pues que sean realmente un procedimiento científico desde el punto de vista metodológico, ¿no? Les gustaría tener una metodología más rigurosa. De hecho, el propio Jan Stevenson, cuando titula su título 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, realmente se está protegiendo porque cuando vamos al campo científico, lo que uno viene a decir mañana, pues cambian los paradigmas, los métodos científicos se desarrollan, entonces hay que ser realmente muy cuidadoso cuando se hacen afirmaciones muy contundentes, ¿no? El lenguaje científico es un lenguaje que el científico se tiene que ir protegiendo todo el tiempo. Otras cuestiones que ya las ha mencionado Sergio, la cuestión del perdón, la cuestión de la oración, la cuestión de los pases magnéticos, son todos campos de investigación que están siendo estudiados por personas con mentalidades abiertas y con métodos científicos, observando qué es lo que pasa cuando un grupo de pacientes pues, hace oraciones o recibe oraciones con un grupo control, un grupo de personas que ni hace ni recibe, y se observa de forma sistemática cómo estos grupos que sí que reciben oración o que hacen oración tienen mejoras significativas desde el punto de vista físico, ¿no? Siendo o no siendo creyentes las personas que reciben estas oraciones. Entonces, yo realmente no tengo, tal vez Sergio pueda aportar, ¿no? Un dato así en que el espiritismo pues, se haya avanzado a la ciencia, pero sí que veo que de forma continua el espiritismo va corroborando estos avances científicos y la forma como la ciencia también va acompañando este movimiento espiritual. Sergio, tú seguro que tienes alguna cosa más interesante que aportar. Janaína, qué lindo te escuchar, porque usted como que ha
recordado, traído como que cosas muy lindas que tienen a ver con una tendencia, ¿no? Una realidad para estos cambios provechosos para toda la vida, ¿no? Entonces, esta lista tuya, ela es muy linda y yo voy solamente, humildemente, después de tu habla, yo voy como que tal vez, por ejemplo, en una idea de acrescentar algo, por ejemplo, fenómenos de casi muerte. Es una cosa que científicamente no se conocía. Entonces, desde que un psiquiatra pudo constatar una similaridad de muchos relatos de pacientes que se recuperaron de paros cardíacos y que volvieron entonces después de una crisis, sobre todo cuando en cirugías simples o complejas, ¿no? Y entonces tuvieran experiencias que tuvieran una similaridad entre miles y miles de pacientes. De tal manera que hay cosas muy claritas en común. Y entonces hay una idea que es completamente nueva en la ciencia, que es la idea de la existencia de conciencia fuera de la materia. Porque justo cuando en el paro cardíaco no hay oxígeno en el cerebro, el electroencefalograma está cerrado, no hay actividad neuronal. Y es justo cuando hay una similaridad de los relatos de la gente que constató todos intentando salvar su cuerpo, miran a ellos mismos como que desdoblados, después salen como que guiados por una luz, van a reencontrar sus familiares desencarnados. Y entonces son experiencias muy marcantes. Y nosotros no podemos olvidar que no hay como tener una certeza absoluta de que estamos trabajando con algo concretamente espiritual. Pero hay una indicación muy clara en este sentido. Pero lo más lindo, el más lindo, es la idea también que después de una integración, interacción con desencarnados, con un ser de luz, porque los relatos no hablan en espíritu, ¿no? Hablan como alguien que es diferente, que es distinto, que es amoroso, que ilumina el ambiente. Y muchas veces ellos desean quedarse fuera del cuerpo para siempre, como que se fuera una muerte. Y este ser de luz invita, no llegó a tu hora, tienes que volver. Entonces la gente vuelve reasumiendo su cuerpo físico, ¿no? Y una cosa muy extraordinaria, el cambio de vida. Entonces, cuando las ideas espiritistas, de una forma como que suave, como que simples, llegan a ser incorporadas por la experiencia de cada uno que vivió la experiencia de casi muerte, la persona es otra, porque tiene una idea de la inmortalidad, tiene una idea del mundo espiritual, tiene una idea del amor, porque sienten los que pueden, los que tienen merecimiento, ¿no? Un intercambio en un ambiente muy distinto de la realidad. Cuando vuelven, cambian todo. Se tornan como que personas más fraternales, más dulces, comprensivas, virtuosas. Yo
podría decir. Entonces, es una cuestión. Podríamos hacer un estudio amplio solo sobre este aspecto, porque hay muchas enseñanzas por causa de la cantidad de pacientes que vivieron la experiencia esa con repercusiones muy lindas para todos. Muy bien. Entonces, este es un aspecto. Otro aspecto, fue publicado hace 2 meses en Estados Unidos, Inglaterra y Brasil, en inglés y portugués. Un libro sobre la realidad de la vida después de la muerte, por colegas brasileños, universitarios, médicos, que llegaron a constataciones en revisión de la literatura médica de algo que es un libro que va a ser utilizado en las universidades y facultades de medicina. Ellos son espiritistas, pero el libro es neutro porque está más adelante la ciencia médica. Pero en esta ciencia médica, en revisión general de la literatura, hay en su condición íntima como que la ciencia espírita, los postulados espíritas están ahí. Entonces, por eso que hay todo un cambio progresivo para mejor en términos de medicina con espiritualidad. Para que tengan una idea, cardiología, Congreso Brasileño de Cardiología, o que sea el Congreso de American College of Cardiology, o sea, el Congreso Europeo de Cardiología, hay una cosa que se llama religiosidad, espiritualidad y cardiología. En medicina, en psiquiatría también. Y entonces, si yo voy al Congreso con 6,000 colegas cardiólogos, las salas, los ambientes, porque hay muchas cosas, muchas salas simultáneas. Las salas más concurridas son esas. Yo tengo colegas que se ponen al piso para no perder esta ciencia de cardiología con espiritualidad. Por ejemplo, yo recibí una llamada de un colega de Manaus, Amazônia. Sergio, vamos a tener el Congreso amazonense de la región norte de Brasil de cardiología en septiembre. Me gustaría, en nombre de toda la comisión científica, invitarte para que puedas hablar de un tema, ¿no? Y yo pensaba en la invitación para enfermedad coronaria, arritmias cardíacas, trasplantes cardíacos. Cuando yo miré que tenía en mi agenda como seguir a Manaus para cooperar, colaborar, yo pregunté, pero ¿cuál tema que gustaría para que yo pensase de preparar el tema con anticipación y calidad? Sergio, en nombre de la comisión científica, tú vas a abrir el Congreso de Cardiología. Sí, pero ¿qué tema? Espiritualidad y enfermedades cardiovasculares. Para que tengan todos ustedes una idea cariñosa de la progresión. Y eso es espiritismo. Mismo que yo no tenga hablado directamente, pero cuando hablo en congreso de psiquiatría, como vamos a tener ahora en Viena, al final de septiembre, los 2 trabajos que son de mediunidad, de desobsesión, de magnetismo de cura, como está en el libro de los medios, por Allan Kardec, los resultados en enfermedades mentales, los 2 trabajos fueron de nuevo aceptos. Y en yo hablo de Kardec, yo hablo de Chico Xavier, yo hablo del mundo espiritual, de médiums médicas, de mediunidad
Entonces, ya no se puede más cortar, desvincular. Se puede, es una cosa de elección de cada uno. Pero el espiritismo nos ha ofrecido una base extraordinaria para encerrar, para algo que yo me acuerdo, me gusta decir. Nosotros tenemos cuerpo físico, periespíritu y alma para los encarnados. Y tenemos periespíritu y espíritu, que es la misma cosa que alma, cambiando solamente la expresión, la palabra. Estamos en este lado del mundo material, encarnados. Tenemos 1.000 millones de enfermos de problemas congénitos y adquiridos, problemas agudos y crónicos, problemas de una condición, de un pronóstico mejor o peor. Hay de todo, son miles de enfermedades distintas. Y no tenemos progreso. Por ejemplo, oncología, la ciencia del cáncer. Tenemos progreso maravilloso, pero cada vez más tenemos pacientes en todo el mundo. Hay una pandemia de cáncer en todo el mundo, sea de primer mundo, de país en desarrollo, que sea. Hay de todo. Y entonces, por ejemplo, periespíritu. Nosotros tenemos, por causa del avance de la física moderna, resonancia nuclear magnética funcional. Es otro estudio lindo. Y entonces, hoy miramos el cerebro cambiando cuando pensamos y sentimos cosas. Y podemos examinar todo el cuerpo humano, buscando enfermedades orgánicas. Pero nosotros aprendemos que las enfermedades orgánicas, pero también las mentales, tienen origen en la esencia de la vida humana, el espíritu, el alma, con un transbordamiento para el perispíritu. Y ahí también está la cura. Y después para el cuerpo. Es un proceso. Miren qué lindo. Yo estoy jugando. En 22 años vamos a tener resonancia nuclear magnética funcional para examinarmos el perispíritu, donde están todos los problemas. De tal manera que cada niño, por ejemplo, con 3, 8 años, va a pasar por una resonancia preventiva. ¿Qué hay? No tiene enfermedad. El pediatra constató que está todo bien, pero ahora se va a saber, por causa del espiritismo, que tenemos perispíritu. Y que no basta una idea solo, esperar que las células biológicas tengamos tejidos, órganos afectados por las enfermedades. Antes, vamos a cuidar por la desobsesión, por el magnetismo, la fluidoterapia espírita, el agua magnetizada, elementos, la oración, la imposición de manos. Vamos a tener cómo cuidar antes que la enfermedad va como que ocupar un otro espacio en una otra dimensión que es mucho más material, mucho más física, que es definitiva en el cuerpo físico. Entonces, 22 años. Pueden anotar. Cualquier cosa, yo voy a estar desencarnado, ustedes pueden cobrar que yo vengo a abrazar independientemente de qué va a acontecer. Muy bien. Bueno es estaban que... hablando, yo me recordaba que hace ya algún tiempo se publicó en Europa un documento también hecho con gente de Brasil, que foi publicado em uma revista científica reconhecendo que André Luiz anticipou em quase 60 anos os conhecimentos desta parte de las que Janaína ha hecho referência e de la glândula pineal.
Sí, Y que verdad. la ciencia solo 60, más o menos casi 60 años después llegaba a las mismas conclusiones, porque entonces se consideraba que la glándula pineal en un cierto momento perdía sus funciones, que no tenía función ninguna. Verdad. Y Cuando el yo, espiritismo anticipó la información de que sí tiene funciones, ¿no? sí, Carlos, yo soy joven, claro, como todos Somos. ustedes. Y cuando yo he hecho el curso de graduación en medicina, hace años, claro, esta era la idea de la pituitaria, Uhum. de la epífisis, perdón, que es la glándula pineal. No había interés ninguno, pero hoy hay muchos grupos que están pesquisando aspectos biológicos. Melatonina, por ejemplo. Uhum. Melatonina tiene a ver, es secretada, es originada en la pituitaria, en la epífisis o glándula pineal. En fin, cosas del tiempo, de la progresión del conocimiento. Muy bien. La propia plasticidad del cerebro, ¿no? Que también se pensaba que el cerebro era lo que era y se iba apagando porque las neuronas se van muriendo y que no hay renovación de esto. Por lo menos yo lo estudié así cuando era estudiante. Y hoy en día, pues se sabe que no es así, que según tú mantienes una actitud y un ejercicio, e incluso puedes no solo fortalecer tu cerebro, sino que lo puedes incluso regenerar, ¿no? Esto. Y esto, Las en neuronas los postulados espíritas, regeneran, según sí. nos dicen, siempre ha sido así, ¿no? Estas novelas de André Luis nos han puesto muy, muy al día en la cuestión de que si la enfermedad está ahí porque es un desequilibrio psíquico, la cura también está ahí. Entonces, un cambio de actitud, un cambio mental y un cambio en estos patrones de comportamientos y emociones que nosotros cultivamos puede transformar nuestro cuerpo en un cuerpo más sano y nuestra mente en una mente más sana. Muy bien. Mami, Lindo, propongo, Janaína, muy lindo. muy lindo, sí. Propongo que veamos los participantes, que tienen varias cositas y el tiempo ya se nos va adelantando. Sí. Entonces, por favor, ¿no? Hay afirmaciones, a ver. Cirilo Zabala está en los destacados, ¿no los Sí, ves? sí. Cirilo dice que sin aplicar los conocimientos traídos por el Maestro Jesús, con su ley del Evangelio, jamás conseguiríamos nuestra transformación moral y espiritual, ¿no? Muy Y es bien. lo que venía a colación de lo que decía hace un momento Yanaina y antes decía Sergio, ¿no? Todo el problema, De hecho, toda la problemática está en el campo psíquico, está en el perispíritu, y ahí es donde está la cura también, ¿no? De hecho. y es el médico de almas, ¿no? Sí. Nosotros podemos estar diciendo aquí cosas que el espiritismo avanzó, pero hace 2000 años el maestro ya lo había dicho. Nosotros lo actualizamos con la doctrina espírita, lo entendemos mejor, pero es el maestro lo el dijo médico de todo. almas. Ya lo Es el había médico dicho. de almas. Eu tenho o hábito de dizer, está todo em Evangelho. Quando não vemos, é porque não hemos sabido ler. Muy Así bien. es. Muy bien. Mira de Rosilene. Sí, iba a hablar, Sérgio, pode hablar. Ajá. ¿No? Rosilene dice así, Flores Mañães. Aqui em Madrid... salió, yo no puedo leer que salió de ahí. Yo tengo acá. ¿Puedo leer? Sí, por favor, Sergio. Aquí en Madrid hago un trabajo voluntario en un hospital con pacientes paliativos. En la formación, algunos protocolos. No hablar de la muerte, religión. Mi oración es en silencio con Jesús. Claro, es una adaptación, pero está lindo si usted puede cuidar independiente de algunas sugerencias de los administradores. Hay que respetar. Listo. Hay otro, mami, presenta de Edith Dorantes. Sí, ella dice que hace muchos años, Patch Adams, que hay una película por ahí, ¿no? Que lo manifiesta así. Ella lucha por incluir el humanismo en la formación y tratamiento médico. Es otra forma, ¿no? De hacer llegar la caridad en la ciencia. Muy bien. Y de Rosilene otra vez, tengo la certeza de llegar el momento que podamos hacer una oración directa con la participación del paciente. Seguro que sí, Rosilene.
insistir, ir trabajando despacito, a conscienciação vai chegando a la gente. De Elizabeth Novaes, mami. Un instante, por favor, porque tiene a ver con este aspecto. Hoy en día, cuando yo hablé de religiosidad y espiritualidad en medicina, en la relación médico-paciente, los médicos actualizados que estudian valoran cada vez más preguntar a cada paciente: ¿le gusta? ¿Cuál es tu creencia? ¿Tiene alguna? Siempre con neutralidad, con isención, pero buscando algo de sus pacientes para que él o ella pueda también trabajar el aspecto de religiosidad, espiritualidad. Entonces, este capítulo en medicina, la gente que, por ejemplo, sea cual sea el país, cual sea el hospital, que no valoran este aspecto, son personas que no están actualizadas, pero hay todo un cuerpo de conocimiento científico proponiendo estas cosas. Esto es lindo. Yo imagino Kardec, los espíritus de la codificación, yo imagino al Maestro Jesús, los benefactores, con alegría de mirar estos adelantamientos progresivos que van en el futuro traer una contribución inestimable al arte de la sanación que es la medicina. Y esta apertura viene precisamente porque está científicamente demostrado que tener una creencia es un factor de protección de la salud mental. Perfecto. Entonces, es evidente que tienen que hacerlo porque está demostrado que es así, ¿no? Las personas que tienen alguna creencia tienen menos enfermedades, menos riesgo de sufrir enfermedades mentales, menos riesgo de cometer el suicidio. Perfecto. Un fortalecimiento, ¿no? Elizabeth Novaes dice: Sergio, recuerdo de ciertos monjes que en meditación profunda hacen electrocardiograma, ¿no? Creo que es eso, ¿no? EEG, creo que es electrocardiograma o electroencefalograma, perdón. Sí, encefalograma. Es cierto, ¿no? Que se demuestra cuando le hacen esa prueba, ¿no? Justo en meditación profunda, se han hecho esos experimentos y se ven, ¿no? Cómo se puede manifestar, ¿no? De hecho, ¿no te parece? Sí, podría estos experimentos, Beth. Elizabeth es mi colega de turma en medicina. Qué bien. En Río de Janeiro. Es tan joven como yo. Y entonces, la idea es de que tal vez tenga algo de el desdoblamiento, porque el monje o la gente de otra creencia que puede tener una experiencia de meditación trascendental, sea cual sea la metodología, la escuela, ¿no? Todas ellas, como una oración con una profundización más interesante, lleva al desdoblamiento. Y tal vez en los extremos de este desdoblamiento, cuando el alma sale del cuerpo, podemos tener algo de explicación. Pero no es completo esto, porque cuando estamos durmiendo, estamos completamente desdoblados. Y nuestro electroencefalograma no cambia solamente los aspectos conocidos del sueño humano, que cambia los patrones de las ondas electroencefalográficas, pero no una cosa como Beth ha sugerido. Entonces, hay que pesquisar, hay que buscar conocer, claro, un poquito mejor estas cosas. Saludos, Beth. Excelente. E a Grace Ro pone: esto es un tema del que me encantaría hablar por horas. Sérgio, já existe desde o ano 1929 a biorressonância quântica, que analisa o corpo etérico.
Gracie Ro manifestou antes no vários, em el chat, vários comentários sobre a questão. Parece que le interessa bastante o assunto. Es estudiante del tema. Sí. Qué guay. Bueno, Mami, nosotros estamos con 1 hora. ¿Podemos avançar um pouquinho, por lo menos uns 10 minuticos, para escuchar um pouco mais Janaína e Sérgio, não? Pode Creo ser que para sí. os dois? Claro, Puede, claro. puede ser. Sí, Estamos yo creo que a encantados. gente les vai gostar. Há várias perguntas que temos aqui, pero já hemos tratado, não? E nos gostaria que de repente, Mami Janaína, comentar um pouquinho de todo isto, não? E deste tema que estamos tratando aqui, não? Que é a ciência e espiritualidade, no espiritismo e ciência. Que mais te gostaria de destacar? Quando estavas preparando, de repente pensaste algo que aún no has dicho todavía. Pues mira, cuando estaba preparando, pensé mucho en Joana de Ángeles, porque Joana de Ángeles nos habla de que el amor satura el sistema nervioso de las personas y nos dice que satura el sistema nervioso y mejora el sistema inmunológico. Entonces, cuando nosotros leemos Joana de Ángeles, que en realidad, incluso en ninguna de las encarnaciones conocidas fue una mujer de ciencia, ¿no? Podía haber sido, pues, Curie, ¿no? Y no, fue monja en las encarnaciones que nosotros la conocemos, ¿no? Sin embargo, en la espiritualidad estudia psicología y psiquiatría y utiliza las manos de una persona que tampoco es un científico, pero lo que nos viene a decir es que el amor nos satura para inundar nuestro cuerpo físico con estas emanaciones y producir mejoras en nuestro sistema inmunológico. Cuando nuestro sistema inmunológico funciona bien, pues se defiende mejor de los ataques externos, no entiende mal nuestro cuerpo físico, ¿no? Entonces tampoco se defiende de lo que no se tenga que defender, entonces no genera cánceres, ¿no? No nos comemos a nosotros mismos como en el cáncer y tampoco y está fuerte contra lo que sí se tiene que defender. Entonces tener este sistema inmunológico fortalecido es algo que todos deseamos, pero no todos sabemos que una gran fuente de fortaleza del sistema inmunológico es el amor. Entonces, ver que Joana de Ángeles, ¿no? Esta alma, este espíritu que ha hecho todo este recorrido para aportar esta información científica, me viene a hablar mucho del tipo de espíritus que somos los espíritas, ¿no? Un tipo de espíritus que realmente necesitamos que la información nos llegue vestida de esta manera, con ciencia, para que nosotros volvamos al amor. Es un grupo de espíritus que estamos progresando a través de las eras, a saber, me emociona incluso pensar, ¿no? A saber cuándo y dónde nos encontramos en el pasado, qué hicimos o dejamos de hacer para llegar a la actualidad con esta necesidad espiritual de que nos vistamos de científicos y abordemos estas cuestiones reales, la ley natural, a partir de la ciencia, para llegar al amor. Como cada espíritu tiene su propio camino, yo confío en que el espiritismo sea un buen camino para nosotros, los espíritus, que necesitamos de esta vestidura del amor para llegar a tener sistemas inmunológicos muy fuertes, ¿no? Qué lindo, Janaína, qué lindo. Sí. Escucharte es lindo. Una observación, una cosa que, escuchando Janaína, por ejemplo, hay una especialidad médica que no es aún muy conocida, pero es ciencia médica con estudios, pesquisas relevantes, que se llama una especialidad psiconeuroinmunoendocrinología. Entonces, es una idea de una integración
Porque cuando utilizamos la gente que está en esta área, la palabra psico, está hablando de alma, está hablando de mente humana, está hablando para nosotros de espíritu, de alma, en el sentido espírita, no una secreción de las neuronas. Claro. Y la relación del alma, de sentimientos, pensamientos, elecciones, virtudes, vicios, y su relación con el sistema nervioso central y periférico, pero sobre todo el cerebro, el encéfalo. Otra idea, la idea de sistema inmunológico, competencia inmunológica, que Janaína nos ha recordado, ¿no? De tal manera que no es solamente porque el sistema inmune es una herencia de cada uno, como todos los sistemas son. Entonces, problemas de vidas anteriores, ¿no? Transgresiones a las leyes de Dios en nuestro pasado van repercutiendo en cada célula, cada mundo íntimo de los tejidos y órganos y sistemas orgánicos del hombre, de la humanidad, ¿no? Pero hay una relación que está cada vez más siendo evidente de endocrinología también, tireoides, pineal, ¿no? Que Carlos estuve hablando a pocos minutos, como también páncreas, como también suprarrenales y otras glándulas, porque las glándulas tienen una participación fisiológica o patológica muy seria para toda la gente, ¿no? Entonces, miren qué adelantamiento: psico, neuro, inmuno, endocrinología. Entonces, este es un aspecto que me gustaría de comentar. Tenía otro, pero no me acuerdo ahora, porque hablé de este primero y estoy dejando de recordar el otro. Pero hay muchas cosas lindas. Y Sí. una idea, ¿cuál es? Perspectiva de adelantamiento. Y en todas estas cosas, por ejemplo, oración. Cuando hablamos de oración, hay gente que solamente repite mecánicamente oraciones conocidas, ¿no? Muchas veces sin afectividad, sentimentalidad, sin emoción, sin una vibración distinta de todos los días, sin un cambio del punto de vista de frecuencia vibratoria de alguien que está en oración. Entonces, hay de todo. Entonces, hay que cultivar y estudiar los efectos de la oración en medicina, como Janaína ha traído sobre el amor, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Cuál es el objetivo de todo, de nuestra presencia en un mundo de pruebas y expiaciones? ¿Cuál es la naturaleza de nuestra condición personal y colectiva? ¿Dónde que estas cosas que son con sus vínculos con la doctrina espírita nos ayudan a nuestros cambios personales para que podamos en las vidas futuras tenermos los aspectos que van a cambiar para siempre la condición personal, que son las virtudes, ¿no? Tenemos tantos vicios históricos y tenemos una sugerencia como la idea de que todas las religiones hablan del amor, todas, sin distinción, pero es un amor que vamos
también mirando con ojos cada vez más transparentes, cristalinos, sencillos, para que estos niveles de amor puedan ser distintos para mejorar en el futuro, ¿no? Entonces, en todo eso hay una invitación, ¿no? Una invitación de estudio, ciencia, filosofía, creencia, moral, religión. Está todo Estudiar el abierto. espiritismo. Claro. Esto. E com esto, Sérgio, vamos encaminhar para o cierre. Temos um texto de Amália Domingo Soler, não, Mami? Tu queres presentar, Mami, já antes de cierre, por favor? Então, con agradecimientos. Sí, son palabras de Amalia, de La Luz del Porvenir. Ella nos dice que sin la ciencia no se puede vivir. A ella se le debe la comodidad material que disfruta el hombre, la elevación sublime del espíritu y el éxtasis supremo de los genios, la ciencia de la vida. Y bueno, ya lo que ha sido la verdad que un verdadero placer escucharos, Yanaina y Sergio, y nos pone, ¿no?, el alma, nos eleva el alma en la esperanza de que un día son los primeros pasos, ¿no?, bien firmes, pero que esto es una realidad, es una realidad que se va a generalizar en el mundo a todos los seres humanos y va a llegar a ser todo, como habéis dicho, ¿no?, espiritismo uno, y no estar dividido en tres patas, y todo muy bien, pero todo se va a poner y se va a congeniar en uno solo, ¿no?, que es la ciencia del alma, ¿no?, que es lo que realmente es lo que explicamos, ¿no?, es lo que tratamos de entender. Queremos agradeceros profundamente vuestra participación. Ha sido maravilloso, honestamente. Nos quedaríamos horas escuchándoos porque ha sido fantástico. Agradecer a todos los que habéis participado, porque habéis hecho muchos comentarios. Ha estado el chat muy movido. Nos agradecemos muchísimo porque esa es el alma, ¿no?, de estos trabajos. Agradeceros a toda la participación, las preguntas, el apoyo constante que siempre estáis ahí. Y bueno, emplazaros para la semana que viene, que tendremos otro nuevo trabajo, otra nueva charla, un nuevo coloquio, y va a ser un tema también maravilloso, y va a ser la unificación espírita, fantástico también, también es muy interesante y estamos todos muy esperanzados, muy ilusionados, ¿no? Vamos a contar con nuestra querida amiga Regina Baldovino y con nuestro querido David Stani. Mi compañero Así David. que os emplazamos y aquí os esperamos el viernes que viene. Muchísimas gracias y un abrazo fraternal para todos. Vamos traer nuestra equipe técnica para que vean. Ay, sí, perdón. Del apoyo. Alma, María, Rodrigo. Muy bien. Muchísimas gracias. Qué lindo. Bien todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.